Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón Duzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. En nombre de la sociedad, sus miembros y de las personas que trabajan allá, los profesionales, les damos a todos los asistentes un caluroso saludo de bienvenida, un saludo geográfico. En el día de hoy, nuestro conferencista es el doctor Luis Carlos Jiménez Reyes y el tema que él va a tratar es así, implementación del, entre paréntesis, entre comillas, acuerdo final, análisis territorial de un propósito territorial. El doctor Luis Carlos Jiménez Reyes es ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con una maestría en ordenamiento y desarrollo local de la Universidad de Po, de Space, de Ardor, en Francia, y es doctor en geografía de la Universidad de Bordeaux, en Francia. Sus investigaciones se centran en la geografía histórica, rural y urbana, con especial énfasis en las designaciones socioespaciales. Actualmente se desempeña como profesor de planta del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz en el Cesar, y es miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia. Doctor Luis Carlos Jiménez, muchas gracias por su colaboración con esta conferencia y con las otras conferencias que en este mes han sido o hemos podido ofrecer gracias a su ayuda allá por parte de la Universidad Nacional del Cesar, sede del Cesar. Bienvenido, doctor Luis Carlos Jiménez. Estamos seguros de que vamos a aprovechar el contenido de sus enseñanzas en el día de hoy. Adelante, doctor Luis Carlos. Bien, buenos días, profesor Bahamón. Un placer saludarlos, saludar a las y los asistentes. Veo allí en el listado algunos nombres conocidos, amigos, miembros también de la sociedad. Veo algunos asistentes que con regularidad están en este ciclo de conferencias. Es un placer, reitero, estar aquí en nombre también de la Sociedad Geográfica, que cumple esta función de difusión y de dar a conocer o generar estos espacios para el conocimiento de la geografía y el quehacer del pensamiento geográfico y de la historia del pensamiento geográfico y la historia viva del pensamiento geográfico. Entonces voy a hacer una presentación a partir de una temática que veo inclusive que se sigue haciendo referencia reiterativa a la temática. Inclusive hoy había en El Espectador en la mañana un panel en torno con una serie de invitados, senadores y otras personas a propósito de lo que significa un informe sobre escuchar la paz con corte al 2024. Voy a hacer entonces referencia como lo mencionó el profesor Bahamón, a un tema de gran interés geográfico o que nos interesa desde la geografía por las implicaciones en el territorio colombiano y la mirada de lo territorial. Voy a comenzar entonces la presentación. A ver qué se me hizo. Porque Bien, estamos viendo muy bien, muy bien. sí, me había deslocalizado en la presentación. Sí, doctor Luis Carlos, muy bien. Ya Empieza. está, ¿cierto? Sí, Bien, señor. entonces, como usted lo mencionó, hay una intención de abordar la implementación del acuerdo final, eso que lo coloco entre comillas, justamente en lo que ello significa ese documento o ese proceso firmado o protocolizado en el 2016, que tiene una característica. En gran parte de su desarrollo, su concepción, siempre se pensó con un propósito territorial. Y ese propósito territorial vamos a abordarlo desde una perspectiva territorial, es decir, de interés geográfico.
Ya, bien. Em, Mencionar que una parte importante de lo que les voy a presentar surge en el marco de un proyecto de investigación que desarrollamos con otros colegas en la universidad, con recursos de MinCiencias y con la participación también del Centro Nacional de Memoria Histórica hace 1 o 2 años. Ya, bien. El acuerdo final, entonces recordémoslo, o eso que conocemos como el acuerdo final, luego recuerden de ese proceso de negociación, el frustrado plebiscito, etcétera, se firma en el 2016 y que tiene por nombre, voy a, ya para poder ver la imagen completa, reduzco aquí la pantalla del Zoom. Entonces, el acuerdo final para la terminación del conflicto, construcción de una paz estable y duradera. El acuerdo final se formuló desde el enfoque de derechos, el cual a su vez cuenta desde entonces con 3 enfoques. El enfoque territorial, insisto y lo coloco en negrilla porque es el propósito de la presentación, el enfoque diferencial y el enfoque de género. Em, el acuerdo final, voy a insistir sobre un aspecto. Al inicio de la presentación voy a insistir en aspectos muy de contexto y de casi que de presentación del acuerdo final para luego proceder a esos elementos de análisis sobre los cuales hemos podido llegar en el marco del proyecto. Insistiendo sobre un aspecto. No se trata de una evaluación de política pública y tampoco hay la intención de, en este momento concreto, hacer una evaluación de qué tanto le ha ido al gobierno del presidente Petro, qué tanto le fue al gobierno del presidente Duque o qué tanto o cómo desde el momento pues de la firma del acuerdo en tiempos del presidente Santos. El propósito es, en el marco o trascendiendo esos tres momentos, mirar qué está pasando con el acuerdo de paz, aunque en algunos momentos, con seguridad en el corte que les vamos a presentar, pues se va a hacer evidente una u otra de los momentos de ese acuerdo, o de los elementos de ese acuerdo. Recordemos además, como está aquí en la última parte de la diapositiva, que el acuerdo final se concibe o es un instrumento territorial que permite, por medio de la consolidación estatal, la superación histórica de las brechas sociales. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante en unos mapas, hay un contexto en el que se desenvuelve lo que se busca con el acuerdo, que es alcanzar la paz, y concretamente, lo vamos a ver ahora, ese acuerdo, lo que busca superar ese acuerdo y la forma como se evidencia, obviamente ahora la implementación tiene un enfoque territorial o una mirada territorial. Bien. Este es el escenario antes del 2016, en el momento en el que aparecen tanto la consulta en el plebiscito como luego el escenario una vez firmado el acuerdo. Es unas porciones de territorio en las que hay presencia de ese grupo armado en el cual el que se sentaba a la mesa de negociación frente a un escenario de contexto de país colombiano en el que se desarrollaban situaciones de conflicto, ¿cierto? En este caso concreto, más bien quiero mostrar el mapa, la cartografía, que muestra dónde hacían presencia las FARC a través de como el estudio de la Fundación de Ideas para la Paz lo muestra acá, entre columnas, compañías, frentes, etcétera, y la forma como en ese momento, ese momento de la consulta, los colombianos votaron por el sí o por el no.
El mapa lo que está mostrando aquí o resaltando en rojo aquellos municipios del país donde más del 80% de la población votó sí por el plebiscito, en contraste, que ustedes lo ven claramente, claramente en un patrón espacial asociado a los departamentos, como a las periferias de lo que se conoce como el Triángulo de Oro, es decir, hacia selva amazónica, hacia el Pacífico y otras regiones hacia el Caribe colombiano. Bueno, voy a avanzar para no quedarme en este momento que básicamente lo que está mostrando es como unas tendencias que siempre lo vamos a ver en todo proceso de consulta y en todo proceso electoral, inclusive en procesos electorales, lo vemos en el contexto colombiano, pero también, si ustedes lo recuerdan, en el escenario de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos y cómo se refleja eso en el escenario de los procesos electorales entre las áreas más rurales que las urbanas, cómo se vota en la ciudad, cómo se vota en las zonas rurales y demás. Y este es el escenario a 2022. Quiero que miremos ese escenario comparativamente con el anterior. Es información a partir de la unidad de víctimas, organismo estatal que nos brinda esta información permanentemente, y en este caso el índice de victimización para 2022, que con base en una serie de indicadores muestra aquellos municipios del país que están expuestos a unas situaciones o condiciones más que otros de victimización. Si ustedes lo ven, este mapa de 2022 contiene un escenario muy similar al anterior en términos de presencia en ese momento, en ese momento, obviamente, de grupos armados, la forma como se hace el resultado en la consulta. Y aquí el mapa del índice de victimización para el año 2022, mucho más reciente. En esos 6 años después, el escenario es muy similar en términos de la distribución de las situaciones de conflicto, de las situaciones amenazantes, de lo que pasa con la población rural. Bien. Producto de eso, recordemos, aunque me adelanto en una serie de elementos de lo que va a ser ya el contexto de la explicación del acuerdo, en un marco normativo, concretamente el decreto 893, define 170 municipios que van a constituir lo que se conocen como los PEDET, muy, muy nombrados, recuerden, y cada uno de esas áreas con proyectos de desarrollo con enfoque territorial, fíjense, agrupa esos municipios con esas características de las que acabo de mencionar antes o que tiene relación o que se refleja muy bien en lo que mostrábamos en el mapa anterior de índice de victimización. ¿Cuáles son esas áreas? Recordemos algunos de los nombres. Por ejemplo, donde me encuentro ahora, desde Valledupar, en el que se conoce como Sierra Nevada Perijá. Otro que es Patía, Cauca, donde está Tumaco, que es el Pacífico Nariñense, que es el Pacífico Caucano, esta parte con Buenaventura, y así cada uno de las otras áreas, estas que tienen más la forma del departamento, que es Putumayo, Caquetá, y que es el Guaviare, Arauca, entre otros. Vean ustedes, y obviamente el Catatumbo. Los PEDET son el instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y los programas en el marco de la reforma rural integral, así lo concibe el decreto 893, y el acuerdo final, se puede leer más bien del acuerdo final, el objetivo de los PEDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Al menos así se concibe. Fíjense
lo que en términos de la superación de las desigualdades, la superación de la pobreza, la superación del conflicto, se insiste es en la razón de ser y el objetivo y el propósito central de focalizar recursos, orientar la acción del Estado a través de los proyectos de desarrollo con enfoque territorial. Al menos así está planteado en los documentos. Tal vez adelantándome lo que en paneles como los de esta mañana del Espectador o en otros escenarios, inclusive a partir del mismo gobierno nacional actual, el escenario parece más bien pesimista en el sentido de que pareciera que y es muy evidente que eso que se buscaba superar y eso que se buscaba atender no necesariamente es lo que se ha logrado. No necesariamente se ha logrado. Em, para definir las subregiones PEDET, en esto creo que en ese momento hubo colegas geógrafos que estuvieron muy en esa tarea de definir cuáles eran los criterios que definían esos PEDET. Fíjense, estaban variables como los niveles de pobreza, en particular pobreza extrema y necesidades insatisfechas, el grado de afectación derivado del conflicto, intensidad, victimización, etcétera, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión, y, claro, la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilícitas como la minería y el contrabando. Fíjense cómo se recogen, al menos recordemos en el escenario 2016-2017, eso que se va a plasmar en los planes de desarrollo con enfoque territorial. El enfoque territorial, insisto, reitero, recuerden, colocar en negrilla, colocar resaltando en amarillo esos aspectos de interés, eh, mm, al menos para quien nos convoca aquí ahora, la sociedad geográfica y la comunidad geográfica como tal. El enfoque territorial implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, con dos elementos adicionales bien diferenciados, procurando que la implementación se haga de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía, que se hace desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. El escenario que se ve en las regiones, en mi caso particular aquí, al menos en el PEDET Sierra Nevada Perijá, o lo que uno observa, por ejemplo, en las intervenciones de una colega geógrafa que es Gloria Cuartas, quien además dirige, recuerden, la unidad para la implementación, es que pareciera que el balance que se hace es que no necesariamente los procesos se han desarrollado de forma participativa, o al menos no como se esperaba, que la focalización de los recursos llegasen o al menos, si bien llegasen, también que fuesen capaces de transformar esas brechas que siempre se quiso superar. Recuerden el propósito de ilustrar o de recordar aspectos del acuerdo. El acuerdo final se centró en 6 puntos: hacia un campo colombiano, reforma rural integral, participación política que implicaba apertura democrática para construir paz, el final del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto y implementación, verificación y refrendación, que es el punto 6, que tiene que ver más con los excombatientes. Entonces hay esos escenarios, y lo que voy a mostrar un poco más adelante es cómo la institucionalidad se vuelca a esa implementación en cada uno de esos momentos. El momento de los años que restaron para Santos, los momentos obviamente del presidente Duque, y luego los momentos del presidente, de los 2 años que van pasando del presidente Petro. Recordemos que el documento del acuerdo final, a lo largo de sus más de 100 páginas, tiene una serie de compromisos y metas con unos, como un plan. Recuerden, una serie de temáticas, unas metas, unos plazos, unas entidades responsables, y aquí les coloco
si luego lo van a consultar y a mirar desde la grabación de la conferencia. La página de la versión consultable del acuerdo en la que se encuentra esa meta concretamente. Para mencionar algunas metas que podemos, que es de fácil referenciación para todos, se esperaba o se espera que al cabo de 12 años, ya van 6, recordemos, ya van 8, perdón, de la implementación del acuerdo, la meta, 10 millones de hectáreas que serán objeto de reforma rural integral. El escenario que se muestra es que desde la Agencia Nacional de Tierras no ha sido posible completar esa meta. Lo van a encontrar en la página 14. Formación y actualización del catastro rural, registro de inmuebles rurales, al cabo de 7 años ya debería estar. Lo encuentran en la página 19. Esa meta obviamente no se ha cumplido, hasta ahora no se ha logrado cumplir. Delimitación de la frontera agrícola que permite actualizar, creo que ese más o menos hay avance en las instituciones que le corresponde. Promoción y el estímulo a nuevos partidos, que se logre la erradicación de la pobreza. Esta, por ejemplo, la de la página 23, a 15 años. ¿Lo lograremos? Que se logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas las dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida. Y así ustedes van a ver, vamos aquí en la página 195, ya otras metas que tienen que ver más con el tema de la comisión de seguimiento, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que obviamente ya terminó sus funciones, y por ejemplo, una instancia que está aún, que tiene mucho trabajo por delante, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, etcétera, etcétera, crear emisoras, etcétera. Bueno, realmente más de 200 páginas, aquí ya vamos en la 217. Entonces, uno de los temas que más ha sido complejo, recuerden, tanto en los tiempos del mismo presidente Duque como ahora con el presidente Petro, es de dónde salen los recursos para la implementación. Se entiende que los recursos para la financiación de la implementación se concibe, proviene, el marco normativo provienen del presupuesto general de la Nación, del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías y de recursos propios de entidades territoriales, de la cooperación internacional y de recursos privados. Una fuente importante de información de qué se ha hecho, cómo se han invertido los recursos PEDET, la van a encontrar ustedes en una base muy completa, consultable todo el tiempo en línea, de la Agencia para la Renovación del Territorio, de la ART. En esa base de datos, que más adelante les voy a mostrar la información de esta base de datos, las fuentes que yo puedo constatar de la base de datos es los recursos para muchos de estos proyectos han provenido de la Agencia para la Renovación del Territorio, de los fondos para la paz, del Departamento Nacional de Planeación, de la Cooperación Internacional, del Fondo de Colombia Sostenible, obras PEDET de la Agencia de Renovación del Territorio, obras PEDET o CADPAS, que por ahí se nombra mucho en estos días, obras PEDET OXI, proyectos de intervención territorial, proyectos productivos y trazador del presupuesto general de la Nación. ¿Qué tenemos que decir sobre un aspecto que he mencionado en varias ocasiones ya? Es la arquitectura institucional para la implementación del acuerdo. Un elemento tal vez no a favor y más bien como un aspecto negativo es que cada gobierno ha generado su propia institucionalidad, reconfigurando, desdibujando el anterior. Estos cambios han influenciado en las configuraciones de la estructura y de la arquitectura, institucional para la operatividad del acuerdo. Dichos arreglos institucionales no han estado libres de los desafíos inherentes a la diversidad de intereses y a los enfoques políticos de cada uno de los gobiernos, para no contar cuántos, los 3 gobiernos. Bueno,
ya lo he mencionado, es una institucionalidad compleja. Recuerden los nombres siempre: consejerías, unidades, agencias, con un aparato burocrático enorme en algunos de esos casos, perdón, y hay ajustes permanentes entre las instituciones. Quisiera preguntarle a Víctor si se alcanzan a ver estas letras, al menos en la presentación suya, Víctor. Entonces, que me confirme que se está viendo. Los principales hitos normativos, al menos para el periodo 2014-2018, cuando en el gobierno del presidente Santos, recuerden, hay unas instancias centrales. Bueno, está la institucionalidad como tal, que el esquema que presento acá nos permite mostrar. Olvido mencionar un apoyo, a propósito, ahora que veo el esquema, un apoyo muy importante em, eh, un apoyo de un investigador con quien desarrollo esta parte del proyecto y del documento que finalmente va a ser publicable, de Jonathan Piñeros, un cartógrafo, geógrafo, economista, que ha tenido la experiencia de trasegar en algunas de estas instituciones desde algunos de estos organismos, y que entiende muy bien este proceso de la institucionalidad y de la arquitectura institucional de la implementación del acuerdo. Entonces, hay unas instancias centrales, o había en el 2014-2018 unas instancias centrales de coordinación desde Presidencia. Recuérdenlo entonces: el ministro consejero para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, y la alta consejería para el posconflicto. Eso como tal, desde Presidencia había un Plan Nacional de Desarrollo que concebía unos mecanismos de intervención integral en territorios rurales, y había tres entidades en el mar que se derivaban o se consolidaban a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que eran la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio. Entonces están esas tres agencias recordémoslo muy claramente, con los temas de tierra, desarrollo rural y renovación del territorio. Luego recordemos, concreta o específicamente para el 2014-2018, en la necesaria implementación, o más bien inclusive precedente a la implementación, el marco normativo que ustedes van a poder consultar o recordar con el decreto 893, que fue con quien se consolidan o se comienzan a promulgar los planes de desarrollo con enfoque territorial, o al menos el marco normativo que los va a regir: el decreto 896 con los PENIS, el decreto 902 con el 902 de 2017 con el acceso al Fondo para la Reforma Rural Integral, y otros actos legislativos como este de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay dos documentos COMPES que aseguran obviamente la estrategia política y parte de los recursos, que es el 3867, la Estrategia Institucional para la Paz y el Postconflicto, y el COMPES 3932, que es el Plan Marco de Implementación, que es la guía, si se quiere, de la implementación y inclusive de la estructura de la arquitectura institucional. Este es el esquema 2018-2022, ¿sí? Con el gobierno del presidente Duque. Recordemos entonces, está la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Un poco por encima de eso está, recordemos, la Política de Paz con Legalidad, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan Marco, que debe ser el Plan Marco de Implementación. La idea, digamos, la transversalidad en torno a los enfoques transversales de género, mujer y étnicos. Entonces, ya si ustedes miran dependientes o a partir de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aparecen como reportando directamente a la Consejería una serie de unidades, más bien de la misionalidad, como tales de la misionalidad de la implementación, o derivadas como tal de la misión
de la implementación, que son estas tres que había mencionado, o dos de estas que había mencionado, que son la Agencia para la Renovación y la Incorporación, la Agencia para la Renovación del Territorio y ahora la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos que aparece en este nivel de la misionalidad. Con el gobierno Duque lo que se entiende es que hay una institucionalidad que abordan eh, o que abordan temáticas de interés nacional más allá del acuerdo, y que son unidades también ligadas obviamente a la implementación, que la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el DPS, si lo entiéndanlo, ya fíjense, al menos con el DPS se entiende que está ligada a la implementación del acuerdo, pero sus funciones o su trabajo misional va mucho más allá de lo que corresponde a la implementación y al plan marco de implementación. Y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas. Y hay obviamente una serie de entidades que participan, apoyan, pero que trascienden la implementación, que tienen que ver con el resto de agencias, los departamentos como tal y todos los ministerios. ¿Cuál es el escenario hoy? 2022, 2026. Hay una oficina del Alto Comisionado para la Paz. Olvido el nombre ahora, Peña, ¿recuerdan ustedes el nombre ahora? No lo recuerdo. Y la Unidad para la Implementación del Acuerdo, que está, recuerden, bajo la dirección de Gloria Cuartas. Y hay una serie de, al menos como lo encontramos en la página de la unidad, una serie de instancias que tienen que ver con el apoyo administrativo, la planeación, un grupo jurídico, comunicaciones, pedagogía de la paz y algo muy interesante, porque sabemos que hay un colega, un experto geógrafo que está allí en la concepción de ese esquema, que es esto que encuentran aquí ustedes como pensamiento geográfico para la paz y análisis de contexto. Es decir, hay una preocupación central en esa administración en este momento en torno a lo que significa la espacialidad, el abordaje geográfico y el resultado como tal en el territorio y las territorialidades de eso que ocurre tanto en la búsqueda de la paz, tanto como en aquellos elementos que se encuentran como o que aparecen como mm, aquellos que impiden o que no logran definir un escenario propicio para alcanzar el fin del conflicto, si es el post-conflicto o finalmente la paz. Enfoques diferenciales, cooperación y grupo de recursos. Territorio y territorialidades, hay una serie de iniciativas o de propósitos: paz territorial y ambiental, participación para la paz, sistema integrado de seguridad para el ejercicio de la política, sistema integral de paz y economías comunitarias y sector privado. Bien, vamos ahora dentro de ese esquema de lo que se implementó, de lo que quedó en la implementación, luego como tal en lo que se va dando desde el 2018 básicamente. Cada uno de las áreas, de los áreas PEDET, de los territorios PEDET o las subregiones PEDET, se concibe, debe tener un plan de acción para la transformación regional. Esos planes de acción para la transformación regional se formularon en un primer momento, lo vamos a ver en una diapositiva que sigue, debieron haberse reformulado en el 2023. Sin embargo, lo que se conoce hoy, vemos desde los territorios, desde las regiones, es que no se pudieron formular en el 2023 y solamente en este momento están en proceso de consulta con las comunidades para luego finalmente consolidar el documento que debería haberse tenido en el 2023, pero seguramente solo a finales del 2024 se podrá ir consolidando lo que va a ser el plan de acción para la transformación territorial de cada uno de los PEDET. Entonces, cada PEDET tendrá un plan de acción para la transformación regional, el cual será formulado de manera participativa, amplia y pluralista.
Por su parte, el artículo 6 menciona que cuando en un territorio PEDET haya pueblos indígenas, comunidades y grupos étnicos, los PATR se armonizarán con los planes de vida, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo para la transformación se formularon, como ya les mencioné, en el 2018 y deberían haberse actualizado en el 2023. La realidad de lo que suele ocurrir, y seguramente la cartografía que aparecerá a continuación con seguridad nos lo va a mostrar, es que la forma como se gestionan y se focalizan los recursos puede distar o podría estar alejando el propósito central de alcanzar justamente esas comunidades a las que se hace referencia ahora en los planes de acción para la transformación regional. Lo que uno puede constatar es que una parte importante de los recursos se asignan no necesariamente siguiendo esa diferenciación en cada uno de los territorios, dependiendo de cuáles fueron esas variables que hicieron que pudiesen considerarse o estar en esas características de necesidad de intervención, sino que la gestión de los recursos se hace siguiendo más bien la capacidad de gestión de algunos grupos en el territorio. Es decir, lo que pudimos constatar, al menos en el caso de Perijá, Sierra Nevada, es que algunas comunidades, por ejemplo, afro, que no tenían la capacidad de gestionar recursos, no pudieron acceder a recursos o no han podido acceder a recursos, como sí otros grupos mucho más organizados, como tanto población campesina como otros grupos étnicos, han tenido una mejor posibilidad de acceder a los recursos. Entonces, insisto sobre ese detalle, la focalización obedece más a la capacidad de gestión desde abajo, es decir, la capacidad inclusive técnica y de acompañamiento que puedan tener las comunidades, no necesariamente obedeciendo a las necesidades como tal. La información de las que les mencioné hace un momento, ustedes la pueden consultar y pueden hacer una consulta muy ágil en la Agencia de Renovación del Territorio. En la página de la agencia pueden acceder a este sistema de consulta muy interesante. Los invito a que puedan hacer la consulta de esa información. La pantalla eso es solamente para invitarlos a que hagan esa consulta. Voy ahora a una información interesante a propósito, sí, en ese caso, una evaluación de lo que podría estar pasando en este momento, al menos en cuanto al número de víctimas por tipo de municipio. Y lo que hicimos aquí fue eh, tomar los municipios que son PEDEL, los 170, frente a los municipios que no son PEDEL en el total del país, para el total del país, en cuanto al número de víctimas. En la línea negra, que ustedes ven acá, la línea de color negro, aparece la información del número de víctimas a lo largo del 2017, 2018, 2019 hasta el 2021, del número de víctimas en esos municipios, ya les dije, no PEDET. En rojo aparecen el número de víctimas para cada uno de los años también en esos municipios que son PEDET. Fíjense lo que va pasando o lo que iba pasando en el 2021. Es el corte justamente del proyecto 2021-2022. Estábamos viendo que por primera vez, al menos en el escenario post-acuerdo o post-conflicto, por primera vez el número de víctimas en los municipios que se habían considerado de intervención prioritaria estaba superando al número de víctimas en los municipios que no habían sido identificados como prioritarios o necesario atender para cerrar aquella brecha de municipios que se caracterizaban por mayor afectación por el conflicto, mayor afectación por actividades ilícitas, mayor afectación por pobreza extrema, etc. Ese es un escenario bastante pesimista, desalentador, y seguramente lo que vamos a ver o lo que hemos visto al menos en los medios a partir del 2022, 2023, inclusive 2024, es que
hay un recrudecimiento y seguramente una reacomodación en el territorio de cada uno de esos, si quiere, grupos, pero también de actividades que han generado esas situaciones de violencia. Son mapas también referidos a los territorios PEDET, también en territorios PEDET, a propósito del número de víctimas, perdón, de la tasa de homicidios, es tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en las subregiones PEDET. Si ustedes se percatan, al menos de los matices de color con los que mostramos esta cartografía temática, hay unas tasas de homicidio para el año 2021, en el caso del primer mapa, que están indicando aquellas áreas del territorio donde hay una mayor afectación, aquí en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño, o en el Alto Patía y norte del Cauca, a propósito como de lo que hemos escuchado recientemente como intensificación del conflicto. Y en este mapa lo que he hecho es, en un escenario comparativo entre lo que pasaba en el año 2020 y en el año 2021, los cambios porcentuales puntuales, perdón, puntos porcentuales en el cambio del número de homicidios. Si lo ven ustedes, nuevamente aparece el, claro, el Patía y el norte del Cauca, el Pacífico, Arauca y obviamente una parte del Chocó de este corredor entre San Lucas, Avive, San Jerónimo, Ayapel y el Urabá y el tapón del Darién, para mencionar algunos nombres. Hay evidencia también, obviamente, de un aumento del número de víctimas y, si se quiere, comparativamente entre lo que pasaba en un corte que queremos hacer o que quisimos intencionalmente hacer como el escenario antes o más bien en la transición de la firma del acuerdo y un escenario completamente post-acuerdo 2018-2022, perdón. Y lo que se observa, obviamente, es que no hay de los municipios, ningún municipio donde haya un decrecimiento del número de víctimas. En todos hay un aumento significativo del número de víctimas. Y en contraste, en verde hemos colocado tal vez una información de contexto, que es las inversiones en millones de pesos en los territorios PEDET. Por otra parte, las hectáreas y porcentaje de tierras en el fondo de tierras, hemos querido mostrar aquí en, en dos variables, una variable cuantitativa, que son los símbolos proporcionales que están aquí, los puntos, que muestran aquellas áreas donde el municipio tiene una mayor proporción de tierras en el fondo de tierras, que aparecen obviamente un grupo de estos del Magdalena Medio y el sur de Córdoba, otros municipios en Arauca y Bichada y otros municipios en el Amazonas, pero no necesariamente en estas otras áreas a las que hicimos referencia, que se evidencie que, por ejemplo, hacia el Pacífico el valor es cero. Este valor que está en gris es realmente un valor cero, no es datos ausentes, sino valor cero, porque tenemos la información del total de hectáreas incorporadas al fondo de tierras. Bien, cuando uno mira las cifras de la Agencia Nacional de Tierras, se encuentra unos datos, no miren tanto o si lo logran, la tabla con los números muy pequeñitos en tamaño, pero sí esta tabla que les coloco aquí resaltando algunos elementos o este listado que coloco aquí resaltando algunos elementos de la tabla. Hay un total de inversiones, esta tabla está en millones de pesos, de 14.914.056. Recuerden aumentar los 6 ceros del total de inversión desde el momento de la implementación hasta el 2022. De esos, extrañamente, no conozco completamente la explicación, si bien no es el área de mayor afectación por el conflicto, al menos hasta el 2022 era la región PEDET o subregión PEDET con mayor, que había
logrado la mayor cantidad de recursos, que es la Sierra Nevada Perijá. Mírenlo como tal, si lo logran ver aquí en los números pequeños, 1.207.549 eh, mm, pesos, ¿cierto? Es el más grande y le siguen en su orden, por colocar el segundo y el tercero, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y Alto Patía y Norte del Cauca, con valores cercanos al 1 millón, al 1 millón de millones. Entonces, resulta curioso, lo dejo, es la región en la que me encuentro pero que curiosamente es la que al menos hasta el 2022 había logrado una mayor gestión de recursos para proyectos PEDET. Hay otra parte importante de los recursos, si ustedes lo ven en la tabla, que corresponde a montos en la base de datos que no son, que no determinan hacia qué municipio se fue el recurso, es decir, aparecen, son otras formas de focalización, no necesariamente municipalizados o no necesariamente hacia una región PEDET, que son, perdón, sí hacia una región PEDET, pero que no necesariamente están municipalizados o no se define a cuál de las regiones, pero curiosamente corresponden a 5.423.744, que es el 89% de esos 14 millones que corresponden el total. Insisto sobre un hecho o sobre un aspecto que nos puede estar mostrando la tabla, es que la asignación de los recursos no necesariamente obedece allí a las áreas donde se manifiesta una intensidad de los conflictos o las nuevas, la reacomodación de las territorialidades de los conflictos, tanto de los actores armados, con algún sello, si se quiere, de intención al menos política, o grupos armados ilegales en el manejo de economías ilegales. eh, Como tal, no hay evidencia de que la asignación de los recursos obedezca a eso. Y eso nos plantea yo creo que es un reto justamente para la implementación de ahora en adelante, o lo que va a pasar ahora, es si tenemos que volver a preguntarnos sobre temas tan cercanos también a nosotros, que tienen que ver con la descentralización y la focalización y la participación de los territorios en la asignación de los recursos. Recordemos que el sujeto central del acuerdo hacia quienes iba dirigida la implementación es la población en las áreas rurales con mayor pobreza y en las cuales se había ensañado la violencia derivada del conflicto armado, teniendo presente los tres enfoques: el territorial, el de género, el de diversidad étnica y cultural de las comunidades. ¿De qué manera, que de manera general buscaba la superación de la pobreza y la desigualdad en las áreas rurales y de los municipios focalizados? Entonces hay un reto, porque lo que nos muestra al menos la tabla es que como tal los recursos no necesariamente están llegando a aquellas áreas del territorio donde se requiere, o al menos donde hay una mayor intensidad del conflicto o del posconflicto. Y hay un reto, y tomo como referente tanto este texto de Sederman, desde la Universidad del Rosario, que construyen un libro interesante, que se titula algo así como "Se armó este tierrero", o "¿Qué vamos a hacer con este tierrero?", a propósito del tema en algún momento de tierras, pero también de otras temáticas que tienen que ver con la paz. Y tomo unas palabras que escuchaba de una intervención de Gloria Cuartas hace cerca de un año. Es que, como dato triste, no es posible necesariamente con la información, tal vez un poco derivado del cuadro que les mostré antes, saber si exactamente hacia dónde apuntaron, hacia dónde se invirtieron o se han venido invirtiendo los recursos justamente de la implementación del acuerdo, y si estos efectivamente han llegado a los territorios que lo requieren, o han obedecido a otro tipo de gestiones más de tipo
que se puede llamar gestión, pero que tiene que ver más con el lobby para la búsqueda de recursos y esa capacidad que se puede gestionar o derivar de otro tipo de intervenciones en la asignación de los recursos. Discúlpenme que haga la lectura a propósito de resaltar el texto de Sederman. El análisis de la efectividad en la focalización de los recursos en el marco del acuerdo final estaría afectado por los mismos derroteros que nos hemos planteado en las últimas 3 décadas a propósito de la descentralización administrativa. Particularmente, tomamos acá como referente el análisis de este autor, Sederman, en su texto del 2018, en una evaluación de la descentralización hacia la recurrencia del conflicto armado, dedicado al análisis de cómo los mecanismos de descentralización en Colombia podrían haber contribuido a frenar el conflicto desde finales del siglo XX y a futuro, hoy, si ésta ayudaría a brindar a los territorios y las poblaciones de efectos, blindar, perdón, a los territorios y las poblaciones de los efectos perversos, todos aquellos efectos perversos contrarios a los objetivos consagrados en el acuerdo final. Es decir, nuevamente el tema de los recursos y retomando las palabras de Gloria Cuartas, ¿qué está pasando o qué pasó? O si se puede hacer una evaluación de la forma como esos recursos y finalmente sí han logrado los objetivos pretendidos. Ahora retomemos el mapa que colocábamos al inicio de la presentación y ya voy terminando para dar paso a las preguntas. Ese escenario anterior al 2016, a propósito del momento de mayor intensidad del conflicto antecedente al 2016, y eso que ocurre hoy, al menos 2022, intentemos traer el mapa de lo que corresponde a la situación actual al 2024. Un poco los que pudieron haber escuchado esta mañana la transmisión del panel que organizaba El Espectador en las intervenciones de algunos senadores de múltiples corrientes políticas o escenarios, si se quiere, de políticos en el país, pero también de la mano de víctimas del conflicto y de los organismos internacionales, cuáles son los derrotorios y por qué, a pesar de eso, inclusive en el estudio que mostraban, o los resultados del análisis que se estaban exponiendo, hay aún una esperanza de una parte de los colombianos en que ese acuerdo podría ser aún una posibilidad para tanto seguir trabajando en el posconflicto como cerrar esas brechas que no permiten que una parte de los colombianos alejados en esa ruralidad, etcétera, logren tener unas condiciones de vida apropiadas y libres, si se quiere, ese contexto, de esos contextos territoriales en los que se desenvuelve la ilegalidad. Y valga la pena mencionarlo, aunque lo lanzo como un elemento para el análisis y la discusión desde múltiples barreras ideológicas y políticas para el análisis, es si la acción del Estado habría conducido a reducir esas desigualdades espaciales de desarrollo y si más bien la ausencia y si es válida la hipótesis en el sentido de nos permite afirmar que a partir de la ausencia del Estado o de la explicación de ausencias del Estado es que es posible imaginarse es la forma como se van desarrollando esas múltiples y superposición de territorialidades de múltiples actores ilegales, entre otros. Bueno, esa era una imagen que utilizaba, perdón, para otra presentación, justamente en el mes de mayo, cuando recuerden el presidente Petro afirmaba que se iba a ir a los organismos internacionales para denunciar que el Estado colombiano, el cual él preside, no había sido capaz de cumplir con lo establecido, con lo acordado en el acuerdo de paz, valga la redundancia. Esta mañana escuchaba al senador de la calle justamente mencionando que el presidente Petro ya no está insistiendo en esa idea de ir
a esa denuncia, porque justamente el reto está antes que todo en resolver digamos, el reto del acuerdo final en otros escenarios y no necesariamente con los organismos internacionales. Algunos aspectos relevantes, el gobierno nacional hoy no necesario, y como dato también, no ha gastado o ha gastado un porcentaje muy bajo de los recursos destinados para la paz. El conflicto armado entre múltiples actores continúa y se acentúa. Emergen y se reconfiguran actores nuevos. Hay una reconfiguración de las territorialidades en las economías ilícitas. Siguen afectadas las mismas áreas que estaban afectadas por el conflicto antes de la firma del acuerdo. Los dos gobiernos que han sucedido el acuerdo final no han hecho esfuerzos para su implementación. Esa es una manera de conclusión. No sé cómo quitar o volver al Zoom. Bien, ahora, profesor Bahamón, tiene usted la palabra para que nos invite a todos desde su reflexión. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted ese escenario y la invitación para que puedan participar nuestro público, profesor Bam? Muchas gracias, doctor Luis Carlos Jiménez Reyes. Felicitaciones y un reconocimiento al estudio que usted ha hecho durante toda la vida y sobre todo a su enfoque como investigador. Felicitaciones, doctor, de parte Gracias a de usted. toda la sociedad geográfica y de todas las personas que se han conectado y que se van a seguir conectando. Muchas gracias a todos por haber dedicado estos minutos para esta buena causa de la geografía. Vamos a terminar teniendo en cuenta que el tiempo se nos ha acabado y despidámonos con la frase de siempre. En medio de tanto problema, que Dios nos lleve de la mano para contribuir a la solución de todos estos problemas. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Jiménez, y muchas gracias a todos. Y entonces cerramos por el día de hoy.